Hola, hoy nos tocó hablar acerca de la literatura barroca. Mi equipo lo conforma Jacqueline, Kate y yo, Betsy. A continuación, mi compañera Kate les dará una pequeña definición acerca de la literatura barroca. El movimiento literario barroco o literatura barroca es la corriente surgida durante el siglo XVII en algunos países europeos y desarrollada especialmente en España en lo que se conoce como el Siglo de Oro. El barroco se entiende como un periodo histórico y cultural sucedido después del Renacimiento, que supuso una renovación y un movimiento social marcado por la crisis económica, la ruptura de ideales y el asentamiento del malestar general. Al principio, el término barroco no se utilizó más que para las artes plásticas. En los años 1820, cuando se empieza a hablar del barroco literario, aunque su periodo de influencia se ubica entre los siglos XVI y XVII, dando la idea de que el movimiento afectó no solo a las formas plásticas, sino también a las literarias. Aún más importante, asumir la existencia de un barroco literario supone asumir el barroco como un movimiento de tipo ideológico, no solo formal, y ver su profunda relación con la Contrarreforma. Sin embargo, esto llevó a algunos mucho más allá, negando su relación con el Renacimiento y presentándolo como un movimiento enfrentado, lo que tampoco es verdad. También la literatura del barroco versaba sobre un sinnúmero de temas, entre los cuales sobresalen: el barroco enfatizó al aspecto cotidiano de la vida, énfasis en la realidad, prestaba atención al aspecto mundano de la vida, la cotidianidad, lo efímero. Esto produjo una vulgarización o mundanización del imaginario religioso en los países católicos especialmente fanatizados. Visión grandilocuente, exaltó la nacional y lo religioso, considerándolos expresiones del poder político. Así, en esa época se produjeron obras monumentales, fastuosas, recargadas, con cierto contenido propagandístico a favor de la aristocracia y del clero generalmente. Cultura de la imagen aspiraba a generar la obra del arte total que evidenciara el poder dominante, en este caso el clero y la monarquía, pero no directamente, sino empleando engaños y artificios que resumibles en la frase Theatrum Mundi, el mundo es un teatro. A continuación les daré algunas características del movimiento literario barroco. Se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal, el uso excesivo de las figuras literarias tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora e hiperbole, la antítesis y el perífrasis, exuberancia y exaltación de figuras retóricas. Las características fundamentales de la literatura barroca española son progresivas, complejidad en los recursos formales y una temática central en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Asimismo, cabe destacar la variedad de diversidad en el asunto tratado, la atención al detalle y el afán de atraer público amplio, de lo que es ejemplo del auge de la comedia nueva lopesca, de la preocupación sensual denominó el siglo XVI, se pasa a una énfasis en los valores morales y la didáctica, donde concluye dos corrientes, la noetosis y la neopicurosis. El Criticón de Gracián supone un punto de llegada en la reflexión barroca sobre el hombre y el mundo, la conciencia del desengaño, un pésimo vital, pero no exento de esperanza, y una crisis de valores general. Origen de la cultura literaria del barroco. Las primeras expresiones escritas con elementos literarios considerados netamente barrocos se llevaron a cabo en Inglaterra, Italia y Francia. En Inglaterra, para finales del siglo XVI, ya se apreciaba en la literatura inglesa una demostración bien marcada de lo que luego se consideraría literatura barroca. En Francia, por su parte, a finales del siglo XVI y a principios y mediados del siglo XVII, los parisinos desarrollaron un gusto exagerado por los buenos modales y lo refinado. El barroco francés se denominó preciosismo y oscurecido por el clasicismo académico. Aún está mal estudiado. Fue un corto periodo de transición representado por Du Bartas, Agrippa de Wagner y las primeras obras de Corneille. En Italia,
Ahí particularmente las tendencias fue muy parecida a la inglesa. Giovanni Battista Marini, escritor napolitano, autor de una inmensa producción literaria, fue el encargado de dar las fases del barroco en la península itálica. Al estilo de este napolitano, rebosante e hipérboles, metáforas y antítesis, se le llamó marinismo. Se caracterizó por un manejo sutil de las formas literarias, desmesuradas y exageradas. Su poesía, con más de 40.000 versos, fue sumamente descriptiva y se enfocaba en asombrar al lector. En Alemania, el barroco en América se fue influenciado por los escritores europeos durante el tiempo de la colonia. En la época que España y otros países europeos comenzaron a explorar el nuevo continente, impusieron una nueva cultura y arte, en este caso el barroco, especialmente el barroco español. En España, la literatura española del barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega en las décadas de 1580 hasta bien entrando al siglo XVIII. El siglo más característico del barroco literario español es el siglo XVII, en el que se alcanzan sus cenit prosistas como Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo, dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón, a la producción poética de los citados Quevedo, Lope de Vega y Góngora. Dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por el contrario se restablecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento que llamaban a la mesura y el equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto como la respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Aplica no solo en la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Sustitucionó el absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede un lugar a la relatividad en la conjunción con la época que carecía de seguridad filosófica, tecnológica y culturales. Domina el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contracciones por encima de los principales centros múltiples barroco, Berni, Baldocchino, de San Pedro, Basilia de San Pedro, Vaticano, Roma, fotografía de Rubén, Roma Blanco. El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de la obra de un solo centro de interés, por ejemplo, un punto de la pintura de fuga único, para recurrir a los centros múltiples. Estos centros de frecuencia generan composiciones elípticas. Hasta el principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptaron a sus recursos. Efecto incompleto o inconexo. El barroco promovió en secuencia del efecto de inconexión a la obra abierta o incompleta, a diferencia del Renacimiento que celebra del universo de las obras en sí mismas. Ese gusto por la incompleta expresión de la inquietud por la infinitud de la trascendencia, busca del establecimiento metafísico, frente a la voluntad racional del Renacimiento que buscaba la armonía y el equilibrio del barroco, prefiere la promoción del estrechamiento metafísico, permiso de desengaño. A diferencia del Renacimiento, en el barroco domina un pensamiento pesimista y desengaño como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo. Ubicación geográfica. El barroco nació en Italia y se extendió por toda Europa, desde España y Portugal. También se extendió a las colonias americanas. Fue un estilo artístico bastante despreciado por los historiadores modernos por considerarse anticlásico, igual que había ocurrido con el gótico. Sin embargo, ha sido revalorizado a lo largo del siglo XX por los artistas de vanguardia.
A continuación hablaremos de los autores más importantes de la época barroca y algunas de sus obras más importantes. Pedro Calderón de la Barca, de 1600 y 1681, fue un autor madrileño y culmen del teatro barroco. Fue discípulo de la Lope de Vega y cultivó una obra de gran variedad temática: religiosas, históricas, filosóficas, legendarias, de honor, de enredo y de capa y espada. Entre sus obras más importantes encontramos La vida es un sueño, de 1635, que es más bien una obra teatral; El alcalde de Zalamea, de 1651, que es una literatura dramática; El gran teatro del mundo, de 1655, que es una drama; Sor Juana Inés de la Cruz, 1648 a 1695, fue la máxima representante novohispana del barroco. En su obra cultivó principalmente la lírica, dramaturgia y prosa. Su estilo ingenioso destacó especialmente por el juego de palabras, donde son abundantes figuras literarias como los retrucanos y el hiperbatón. En su creación lírica abordó el tema amoroso, filosófico, bíblicos y mitológicos, entre otros. Entre sus obras más destacadas se encuentra Neptuno alegórico, de 1680, que es una poesía epopeya; El divino Narciso, de 1689, Primer sueño, de 1692, que es una poesía; Giovanni Battista Marino, de 1569 a 1625, nacido en Francia, representante italiano de la literatura barroca y al cual se debe el movimiento de marinismo. Fue contemporáneo de Góngora y su estilo guarda parecido al autor español y el culturanismo. Entre sus obras más se destacan La Rime, de 1602, La Lira, de 1614, Adonis, de 1623, John Donne, de 1572 a 1631, nacido en Inglaterra, fue un poeta metafísico inglés cuya obra se acerca a la poesía conceptista española. Cultivó la poesía amorosa y religiosa y fue un virtuoso de la metáfora y la paradoja conceptual. Entre sus obras más importantes se destacan Poems, de 1633, Six Sermons, de 1634, Angels in Divinity, de 1651. John Milton, de 1608-1674, fue uno de los poetas más representativos del barroco inglés, que cultivó los géneros de poesía y ensayo. De la etapa clásica debe de la belleza formal que une con el pensamiento cristiano. Entre sus obras principales se encuentran Areopagita, 1644, El paraíso perdido, de 1667, que es una poesía; Paraíso reconquistado, de 1671, que es una epopeya. También se encuentra Luis de Góngora, de 1561 a 1627, que fue un español. Este poeta cordobés fue el creador y mayor representante de la poesía culterana o gomorrina. Sus obras destacaron por la dificultad conceptista y la ornamentación, a través de la cual exalta una realidad embellecida, el empleo de cuticismo, el magistral tratamiento de la metáfora e hipérbole, conforma su estilo deliberadamente enrevesado. Obras. Entre sus obras más importantes se encuentra Soneto, de 1582 a 1624, que es un poema de subgénero lírico; La fábula de Polifema y Galatea, de 1621, un poema de género lírico; Soledad, de 1613, es un género lírico narrativo; Francisco de Quevedo, de 1580 a 1645, España. Francisco de Quevedo, autor madrileño, fue la figura más representativa de la poesía conceptista. Asimismo destacó por ser autor de ensayo y novela, dedicado su vida a la literatura y a la política, que incluso lo llevó a estar involucrado en distintos pleitos que lo llevaron a prisión. De sus creaciones poéticas destacó la de la temática moral, en la que reflexiona sobre la razón y el sentido de la vida. En segundo lugar, la poesía amorosa, donde el amor es algo inalcanzable, una respuesta donde no hay caída para la dicha. Por otro lado, la temática satírica y burlesca, en el que destacó por la caricatura
y de formar el mundo. Finalmente, en la poesía política reflexionó sobre España y quereña la corrupción. Entre sus obras más importantes se encuentra La historia de la vida del Buscón, de 1603, que es una novela sátira; Sueños y discursos, de 1606, que es de 1623, ficción y el humor; Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás, de 1626. También se encuentra Lope de Vega, de 1562 a 1635, España, uno de los autores más significativos de la literatura española. Cultivó casi todos los géneros con una gran formación en las humanidades. Produjo una cuantiosa creación de variedad, de la que conservó 500 obras. Desarrolló la poesía lírica, la poesía épica, la poesía satírica y la burlesca, y todo tipo de popularidad. En su producción teatral, Lope de Vega rompe con una fórmula teatral clásica. Algunas de las renovaciones técnicas fueron la reproducción de 3 actores transgénicos, de la regla de las 3 unidades, la cual forzaba a tener un solo lugar, tiempo y espacio. Entre sus obras más destacadas se encuentra La hermosa Esther, de 1610, que es una drama; La dama boba, de 1613, teatro; El perro de Hortelano, de 1618, teatro; Fuente Ovejuno, de 1619, teatro. También se encuentra Tirso de Molina, de 1579 a 1648, España. Fue una de las grandes figuras del teatro barroco español. Gran parte de la producción se perdió en el que cultivó una gran variedad temática y en lo que hizo grandes aportes tales como el mito de Don Juan. Entre sus obras destacaron El burlador de Sevilla, 1630, dramático; El condenador por desconfiado, 1635, dramático; Don Gil de las Casas Verdes, 1635, comedia.